Después de anunciar mi embarazo, el plan de mi cuñada para humillarme en la fiesta de mi esposo fracasó, llevándola a la cárcel y a un divorcio. La tensión en la familia había ido creciendo lentamente, como una tormenta que se preparaba para desatarse. Carla, la cuñada, siempre había sido una figura problemática en nuestras vidas. Desde el momento en que Pablo y yo comenzamos nuestra relación, ella se mostró distante, pero al mismo tiempo, tenía esa extraña habilidad de insinuarse en todos los aspectos de nuestra vida. La gota que colmó el vaso ocurrió en una fiesta que organizamos para celebrar nuestro 7º aniversario de bodas. Los preparativos habían sido agotadores, pero estaba emocionada por compartir ese día especial con nuestros amigos y familiares. Sin embargo, no contábamos con la llegada de Carla, quien, con su actitud arrogante, se encargó de arruinar el ambiente. Durante la cena, empezó a lanzar comentarios sarcásticos sobre mi forma de vestir, insinuando que no era lo suficientemente elegante para la ocasión. Tal vez deberías haberte esforzado un poco más, dijo con una sonrisa falsa, mientras todos se quedaban en silencio, incómodos ante su osadía. Yo intenté ignorarla, recordándome a mí misma que no debía permitir que su veneno me afectara. Sin embargo, lo que más me dolió fue ver a Pablo, mi esposo, sentado allí, incapaz de defenderme. Su mirada era de incomodidad, pero no se atrevía a confrontar a su hermana. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se volvía más tensa. Carla se las arregló para ser el centro de atención, distorsionando la conversación para hablar de sus logros, mientras yo me sentía cada vez más invisible. Después de la cena, cuando todos se habían retirado, me desahogué con Pablo. ¿Por qué no hiciste nada? No puedo seguir así, le dije, con lágrimas en los ojos. Lo sé, pero es su manera de ser. No quiero que esto se convierta en un problema familiar, respondió él. Esa respuesta solo intensificó mi frustración. No podía soportar la idea de que su hermana continuara manipulando a todos a su alrededor sin consecuencias. La noche terminó con un silencio tenso entre nosotros, una señal clara de que la relación con Carla estaba llegando a un punto crítico. Fue en ese momento que comprendí que nuestra relación no solo se veía afectada por Carla, sino que estaba empezando a fracturarse por la falta de apoyo de Pablo. La tensión que había construido entre nosotros durante esos 7 años comenzó a mostrarse con claridad. Me di cuenta de que era hora de tomar decisiones difíciles, ya que la constante humillación y manipulación de Carla no solo ponía en peligro mi autoestima, sino también nuestro matrimonio. La situación llegó a un punto en el que sabía que tendría que enfrentar a Carla, no solo por mí, sino también por el futuro que quería construir con Pablo. Sin embargo, eso sería solo el comienzo de una serie de conflictos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Con el tiempo, la presión que Carla ejercía sobre Pablo se volvía más evidente. A pesar de que sus padres estaban encantados con nuestra relación, la hermana de Pablo hacía todo lo posible por socavarla. Cada reunión familiar se convertía en un campo de batalla emocional. Carla, con su sonrisa falsa, sabía cómo manipular la conversación. ¿Recuerdas a Andrea?, preguntaba de manera casual, mientras miraba a Pablo con ojos llenos de malicia. Siempre decía que tú y ella harían un viaje alrededor del mundo. Dudo que tu esposa actual sea tan aventurera, ¿verdad? Su comentario resonaba en el aire como un veneno, y yo, sintiéndome acorralada, solo podía sonreír forzadamente. Las cenas se tornaron incómodas, especialmente cuando Carla decidió invitar a las exnovias de Pablo. Durante una cena, Lucía, una de sus antiguas parejas, apareció con una energía radiante. Al verla, una ola de inseguridad me invadió. Carla, en su papel de anfitriona perfecta, la recibió con abrazos y sonrisas. Mientras conversaban, yo me sentía invisible, como una sombra en mi propia casa. Cada anécdota que contaban sobre su pasado me hacía cuestionar si realmente tenía un lugar en la vida de Pablo. La situación empeoró cuando Carla comenzó a criticar mis publicaciones en Instagram. Cada vez que subía una foto, Carla parecía estar lista para lanzar su ataque. Una vez, comentó sobre una imagen en la que aparecía sonriente en una fiesta, diciendo: "Eso es lo que llama ser madre. Debería ser un poco más reservada". Las palabras me golpearon como un puño en el estómago.
La constante vigilancia de Carla y sus comentarios hirientes comenzaron a minar mi autoestima. Decidí hablar con Pablo sobre lo que sentía. No puedo seguir así. Carla se está metiendo en nuestra vida y tú no haces nada al respecto, le dije, con la voz entrecortada por la frustración. Él, visiblemente incómodo, solo me dijo que no quería problemas familiares. Esa falta de acción me hizo sentir aún más sola, atrapada entre su hermana y mi propia desesperación. La presión era demasiado, y sabía que tenía que encontrar una manera de poner fin a la influencia de Carla antes de que destruyera lo que había construido con Pablo. El día de nuestro compromiso debería haber sido uno de los momentos más felices de mi vida, pero la presencia de Carla lo convirtió en una pesadilla. Desde el principio, su actitud arrogante y sus comentarios despectivos llenaron el ambiente de tensión. Sabía que su influencia sobre Pablo era poderosa y que tenía que mantenerla a raya. Durante la celebración, Carla se movía entre los invitados, lanzando dardos envenenados disfrazados de bromas. ¿No es un poco pronto para comprometerse?, preguntó con una sonrisa, mientras el resto de los asistentes soltaba risas nerviosas. Sentí como si todos estuvieran riéndose de mí. Pero eso no era nada comparado con lo que vendría después. A medida que avanzaba la noche, Carla comenzó a criticarme abiertamente. «Ese vestido no te hace justicia», dijo, mirándome con desdén. Sus palabras calaron hondo, minando mi confianza en un momento que debería haber sido especial. En un momento, cuando Pablo se dirigió a mí con un brindis lleno de amor, Carla se acercó y le susurró algo al oído. Vi cómo su expresión cambiaba, y mi corazón se hundió. Al llegar a casa, la tensión era palpable. Pablo confesó que Carla le había hablado sobre mis defectos. «No puedo creer que haya hecho eso», le respondí, furiosa. La discusión se intensificó, y me di cuenta de que su hermana estaba intentando sabotear nuestra felicidad. Esa noche, decidí que no podía permitir que Carla arruinara nuestra vida juntos. «No la invitaré a la boda», le dije a Pablo, con determinación. Sabía que esto podría causarle dolor, pero era necesario para proteger nuestra relación. Aunque tenía miedo de que esto nos alejara, estaba decidida a tomar el control de mi vida y de nuestro futuro juntos. La planificación de la boda fue un periodo de gran estrés, sobre todo por la constante intromisión de Carla. A pesar de que le había dejado claro que no quería su ayuda, ella se presentaba en cada reunión con ideas que no pedí. Cada vez que mencionaba un detalle, desde el color de las flores hasta el menú, sentía que mi paciencia se desgastaba. Carla parecía disfrutar de la frustración que causaba, y eso me hizo sentir impotente. La tensión alcanzó su punto máximo el día de la boda. Aunque todo salió bien, no pude evitar sentir que Carla estaba observando cada movimiento. Me hizo comentarios despectivos sobre mi vestido, diciendo que no estaba a la altura del evento. Pablo, al notar mi incomodidad, intentó calmarme, pero la huella de su hermana seguía presente. Tras la llegada de nuestro hijo, decidí que tenía que establecer límites firmes. No podía permitir que Carla se acercara a él, así que se lo dejé claro a Pablo. «No quiero que interfiera en su vida», le dije. No era una decisión fácil, y sabía que podría hacerle daño, pero tenía que proteger a nuestro pequeño de la negatividad que siempre había rodeado a su tía. Unos meses después, recibí la noticia de que Carla había sufrido un aborto espontáneo. Aunque sentí una punzada de tristeza por su pérdida, nuestra relación pareció mejorar temporalmente. Comenzó a ser más amable y se mostraba más interesada en mantener la paz. Sin embargo, sabía que era solo una fachada. A pesar de esta aparente mejora, no pasó mucho tiempo antes de que Carla volviera a mostrar su verdadera cara. Pequeños comentarios hirientes comenzaron a filtrarse nuevamente en nuestras interacciones, y la tensión se fue acumulando. Comprendí que, aunque había hecho esfuerzos para reconciliarnos, no podía confiar plenamente en ella. Estaba atrapada en un ciclo, y la sombra de Carla continuaba amenazando mi felicidad familiar. La noticia de la boda de Carla llegó como un balde de agua fría. La invité a compartir el momento más feliz de mi vida, pero su reacción fue inesperada. «No puedo invitarte, podría arruinar mi celebración», dijo con una sonrisa cínica. Me sentí herida y despreciada, como si mi mera presencia fuera un estigma que empañaría su día especial.
Al escuchar esto, supe que no había vuelta atrás. Pablo y yo decidimos no asistir a la boda, y tampoco íbamos a contribuir con ningún gasto. No estaba dispuesta a ser parte de un evento donde claramente no era bienvenida. El día de la boda, mientras veía a otros disfrutar de las celebraciones en redes sociales, sentí una mezcla de liberación y tristeza. A pesar de que Carla había tratado de hacerme sentir menos, el hecho de no asistir se sintió como una victoria. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí. Después de un par de semanas, Carla se acercó a nosotros, con la típica fachada de despreocupación y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo siento si te hice sentir mal por no invitarte. No fue mi intención, dijo, pero su tono era claramente manipulador. A medida que pasaban los días, sus quejas sobre su vida comenzaron a resurgir. Cada conversación se convertía en una sesión de autocompasión donde ella se quejaba de su matrimonio, de lo difícil que era todo y de cómo no la entendían. Me encontraba atrapada entre su necesidad de atención y la lucha interna por no caer en su juego. A pesar de sus disculpas, algo dentro de mí seguía sintiendo que no había sinceridad en sus palabras. Carla siempre encontraba la forma de dar la vuelta a la situación, y esa manipulación me desgastaba. Si no era su matrimonio, eran sus problemas laborales o sus conflictos con amigos. Pablo, al ver el impacto de estas interacciones en mí, se volvió más protector, pero también se frustraba al no poder hacer que su hermana cambiara. La situación se volvió insostenible, y las disculpas de Carla parecían más una herramienta para manipularme que un verdadero arrepentimiento. Esa ambigüedad solo aumentaba la tensión en nuestras vidas, y me dejaba cuestionando cada interacción que tenía con ella. Fue una tarde gris cuando la puerta sonó y, al abrir, me encontré cara a cara con Carla, con los ojos hinchados y la voz quebrada. «Necesito hablar contigo», dijo mientras entraba sin que la invitara. Su rostro reflejaba la tristeza de un matrimonio fallido, y aunque una parte de mí sentía compasión, la otra sabía que esto podía ser un juego más en su repertorio de manipulaciones. Carla comenzó a desahogar sus problemas, quejándose de su esposo, de cómo nunca la entendía y de cómo sentía que estaba sola en su lucha. Aunque escuché con atención, había algo en su tono que me parecía familiar, una mezcla de dramatismo y búsqueda de atención. La frustración comenzó a acumularse dentro de mí, ya que cada vez que ella se sentaba a hablar, la conversación se centraba en ella, y no había espacio para mis sentimientos. Poco después, empecé a notar un patrón. Carla parecía tener una insaciable curiosidad por nuestra vida, preguntando detalles íntimos sobre mi relación con Pablo, nuestros planes futuros, e incluso cómo manejábamos la crianza de nuestro hijo. Cada pregunta venía con una sutil crítica, como si estuviera buscando la manera de deslegitimar mis elecciones. Su capacidad para inventar historias sobre mí y distorsionar mis palabras comenzó a ser agotadora. Decidí que era momento de poner distancia. Quería olvidar el pasado y no dejar que su negatividad me afectara. Sin embargo, cada intento de alejarme parecía disparar una nueva ola de críticas. Carla comenzó a hacer comentarios despectivos sobre mi vida, insinuando que yo estaba en una burbuja de felicidad mientras ella sufría. Era como si su dolor le diera derecho a juzgar mi felicidad, y eso me irritaba profundamente. La sensación de estar atrapada entre la lealtad hacia mi esposo y el deseo de liberarme de Carla se intensificaba. Sabía que había que establecer límites, pero no quería herir a Pablo, quien aún sentía la necesidad de proteger a su hermana. Esta situación se volvía cada vez más complicada y emocionalmente desgastante. La manipulación de Carla seguía en aumento, y decidí que debía enfrentarla de una vez por todas, antes de que sus críticas y sus juegos mentales arruinaran lo que había construido con Pablo. Era una noche tranquila cuando invitamos a Celia y su esposo a cenar. La intención era pasar un buen rato y mantener la paz, pero todo cambió de repente. Durante la cena, Celia lanzó una acusación directa hacia mí. ¿No crees que el contrato matrimonial es una farsa? Todos sabemos que has tenido deslices. Su comentario cortó el aire, y las miradas se centraron en mí, exigiendo respuestas. ¿Qué insinúas, Celia? Nunca he sido desleal a Pablo, respondí, intentando mantener la calma, aunque mi voz temblaba. Pablo, que había permanecido en silencio, rápidamente defendió mi honor. Celia, no tienes vergüenza al hacer esas acusaciones.
Mi esposa es leal, y no tienes derecho a poner en duda su integridad, dijo con firmeza. Celia, lejos de rendirse, replicó, ¿te has puesto a pensar en lo que realmente sabes de ella? Su ataque no solo era personal, reflejaba la manipulación de Carla, quien siempre había tratado de sembrar dudas. Sentí que la tensión aumentaba, y sabía que la situación podía volverse explosiva. La defensa de Pablo me hizo sentir protegida, pero el ambiente era frágil. ¿Qué haría Celia a continuación? La cena, que prometía ser un encuentro agradable, se había convertido en un campo de batalla verbal. Felipe y Milagros, amigos mutuos, intentaron intervenir en medio del caos. Vamos, Celia, no es el lugar ni el momento para discutir cosas así, dijo Felipe, mientras intentaba calmarla. Milagros asentía, tratando de suavizar la atmósfera tensa. Sin embargo, Celia no estaba dispuesta a ceder. Su rostro estaba rojo de ira, y su mirada se mantenía fija en mí como si estuviera esperando que me derrumbara. Mientras tanto, Pablo, que había estado conteniendo su enojo, finalmente estalló. Eres una falta de respeto, Celia. No sé qué problema tienes con mi esposa, pero este tipo de acusaciones son inaceptables. Te crees superior, pero solo estás mostrando tu inseguridad. Su voz resonó con poder, y me sentí aliviada de tenerlo de mi lado, pero también preocupada por lo que podría suceder si la situación escalaba aún más. Celia, incapaz de manejar la presión, se levantó de la mesa y se dirigió al baño. El aire que había dejado a su paso estaba cargado de tensión. Cuando se cerró la puerta tras ella, un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Me sentía mal, como si una pesada losa se hubiera asentado sobre mi pecho. No solo por la acusación infundada, sino también por el daño que esta situación estaba causando a nuestra relación. Miré a Pablo y vi en su expresión la frustración que también yo sentía. ¿Hasta cuándo tendríamos que soportar este tipo de conflictos? Después de la explosiva cena, Pablo y yo llegamos a un acuerdo: no tendríamos más contacto con Celia. La discusión había dejado claro que su actitud tóxica no solo afectaba nuestra paz mental, sino que también ponía en riesgo la armonía de nuestra relación. Conversamos detenidamente, y ambos coincidimos en que era hora de poner un límite. No necesitábamos personas negativas en nuestras vidas, especialmente una que parecía disfrutar causando problemas. Milagros y Fabián, quienes habían sido testigos de la escena, apoyaron nuestra decisión. Tienen razón. Es mejor alejarse de personas que solo traen drama. La vida es demasiado corta para lidiar con eso, dijo Milagros, mientras Fabián asentía, manifestando su total acuerdo. Sentí un alivio al saber que teníamos amigos que nos respaldaban y comprendían la necesidad de proteger nuestra familia. Días después, mientras disfrutaba de un momento de tranquilidad en casa, una sensación peculiar me invadió. Decidí hacerme una prueba de embarazo, y para mi sorpresa, el resultado fue positivo. La emoción y la felicidad me llenaron, pero también sabía que debía elegir el momento adecuado para compartir esta maravillosa noticia con Pablo. Pensé en su cumpleaños, que se acercaba, como la ocasión perfecta para revelárselo. Imaginar su reacción me llenó de alegría. Mientras preparaba sorpresas para esa celebración especial, me sentí esperanzada. A pesar de las dificultades y la reciente ruptura con Celia, la vida nos brindaba una nueva oportunidad. El futuro se veía brillante, y estaba lista para dar la bienvenida a un nuevo capítulo en nuestra vida. El día del cumpleaños de Pablo llegó, lleno de alegría y nervios. Había decorado la casa con globos y luces, preparando su platillo favorito. Cuando entró, su sorpresa fue evidente. ¡Wow! No esperaba esto, exclamó, iluminando la habitación con su sonrisa. Tras la cena, decidí que era el momento de compartir la gran noticia. Tomé su mano y, con un brillo en los ojos, le dije: estoy embarazada. Su reacción fue instantánea: ¿en serio? Eso es increíble. Nos abrazamos, y todo lo que habíamos pasado pareció desvanecerse. La felicidad llenó el ambiente mientras nuestros amigos y familiares celebraban la buena nueva. Al día siguiente, recibí un mensaje de Celia, disculpándose por su comportamiento y mencionando que quería buscar ayuda. Esa sinceridad me conmovió.
Hablé con Pablo sobre darle una oportunidad a Celia. Aunque él era escéptico, entendió mi deseo de construir puentes. Le envié un mensaje a Celia, invitándola a reunirnos. Era un pequeño paso hacia una relación más saludable, y esperaba que todo esto nos llevara a un futuro mejor. Celia había organizado una cena para celebrar la reconciliación y había prometido preparar un menú especial. Aunque me sentía un poco nerviosa, estaba decidida a dejar atrás los resentimientos y comenzar de nuevo. Cuando llegué a su casa, la mesa estaba elegantemente decorada y el aroma de la comida llenaba el aire. Celia parecía emocionada, lo que me hizo sentir un poco más tranquila. Mientras servíamos la cena, noté que uno de los platos era una especie de risotto. «Esto huele delicioso», comenté, pero cuando miré más de cerca, vi que había camarones. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, recordé de inmediato que era alérgica a los mariscos. En un intento por evitar un mal momento, decidí pasar el plato a Jaime, quien estaba sentado a mi lado. «¿Te gustaría probar esto?», le pregunté, sonriendo. Jaime, siempre aventurero con la comida, aceptó sin dudar. Sin embargo, a medida que avanzaba la cena, empecé a preocuparme. Observé que Jaime comenzaba a palidecer y a sudar, claramente incómodo. En cuestión de minutos, se inclinó hacia adelante, agarrándose el estómago. Celia y yo nos miramos alarmadas, y en ese instante, Jaime perdió el conocimiento y se desplomó en la mesa. Un grito ahogado escapó de mis labios mientras el caos se desataba a nuestro alrededor. Celia intentó ayudar, pero la confusión reinaba en la habitación. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de recordar los pasos a seguir en una emergencia. La ambulancia llegó rápidamente, y el sonido de la sirena resonaba en mis oídos mientras me apresuraba a seguir a Jaime, quien había sido llevado de urgencia. Cada segundo se sentía como una eternidad, lleno de imágenes de su rostro pálido y su cuerpo inerte en la mesa. Mientras el personal médico trabajaba para estabilizarlo, mi mente se llenaba de terror. ¿Y si algo le pasaba? ¿Y si no despertaba? Una vez en el hospital, las horas se volvieron un torbellino de ansiedad. Sentada en la sala de espera, el miedo se apoderó de mí. Cada vez que sonaba una puerta o un médico aparecía, mi corazón se detenía, esperando lo peor. Mi estómago se retorcía al pensar en las implicaciones de lo que había ocurrido. No solo temía por la vida de Jaime, sino también por la de mi bebé. Mi embarazo era delicado, y esta situación podría tener consecuencias devastadoras para ambos. La culpa me invadió como una sombra pesada. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Si tan solo hubiera revisado el menú o hablado más claramente con Celia sobre mis alergias, tal vez todo esto se habría evitado. Cada pensamiento me llenaba de remordimientos, preguntándome si había hecho lo suficiente para proteger a mi familia. Finalmente, un médico salió a darme noticias. Jaime está estable, pero necesitará cuidados y observación, dijo, aliviando ligeramente mi angustia. Sin embargo, el peso de la culpa seguía ahí, como un recordatorio constante de que este incidente había puesto en peligro a los que más amaba. Mientras me sentaba en la habitación de Jaime, observando cómo descansaba, supe que debía enfrentar las repercusiones de esta noche trágica y encontrar la manera de sanar a nuestra familia. Al día siguiente del hospital, decidí que era hora de hablar con mi familia sobre lo sucedido en la fiesta de cumpleaños. Reuní a mis padres y hermanos en casa, el ambiente se sentía tenso y cargado de preocupación. Con el corazón en la garganta, les conté lo que había pasado, como Celia me había invitado a una cena donde accidentalmente incluyó camarones, un ingrediente que sabía que me provocaba una grave alergia. Celia me dio el plato con los camarones contaminados, expliqué, mientras las lágrimas se acumulaban en mis ojos. La incredulidad se reflejaba en los rostros de mis familiares. Estoy convencida de que esto no fue un accidente. Carla siempre ha estado manipulando situaciones para hacerme daño. Al escuchar esto, mi madre se llevó las manos a la cara, visiblemente impactada. Mis hermanos intercambiaron miradas preocupadas. Necesitamos pruebas, sugirió Fabián, debemos revisar las grabaciones de seguridad de la fiesta. La idea resonó en todos nosotros, y con esa propuesta, sentí que había un camino a seguir.
Todos se unieron en la decisión de descubrir la verdad y enfrentar a Carla. Aunque la incertidumbre seguía presente, había una chispa de esperanza en el aire, una promesa de que haríamos lo necesario para protegernos y salir adelante. Esa tarde, después de recibir la aprobación de todos, decidimos ir a la casa de Celia para revisar la grabación de seguridad de su fiesta de cumpleaños. Mis manos temblaban mientras nos acercábamos a la computadora donde estaban almacenadas las imágenes. Cuando comenzamos a reproducir el vídeo, el aire se volvió denso con la anticipación. A medida que avanzábamos en el metraje, un nudo se formaba en mi estómago. Finalmente, llegamos al momento clave. Allí estaba Carla, con una sonrisa en su rostro, entregándole el plato con los camarones a Jaime. En ese instante, el corazón se me detuvo. Era claro y evidente. Se veía como ella lo colocaba frente a él, y yo podía sentir el frío en mis venas al recordar lo que sucedió después. Mis familiares intercambiaron miradas de horror, y la ira comenzó a brotar en sus rostros. No hay duda, Carla lo hizo intencionalmente, dijo mi hermano, apretando los puños. Con determinación, decidimos que este vídeo debía ser llevado a la policía. La evidencia era contundente, y no podíamos permitir que Carla quedara impune por lo que había hecho. Esa noche, al regresar a casa, mi mente estaba en un torbellino. Me preocupaba tanto por Jaime, aún en el hospital, y el miedo se instaló en mi pecho. La idea de que mi hermana política había intentado hacerle daño a mi familia me mantenía despierta. A pesar de mis intentos por cerrar los ojos, la angustia me mantenía alerta, y cada vez que pensaba en Jaime, un escalofrío recorría mi cuerpo. La preocupación por su salud y el deseo de proteger a mi bebé en camino me atormentaban. El futuro parecía incierto, y no podía evitar sentir que la sombra de Carla se cernía sobre nosotros. Incluso en los momentos más oscuros de la noche, el día del juicio fue un torbellino de emociones. Al llegar al tribunal, sentí un nudo en el estómago. Carla estaba allí, con una apariencia que buscaba transmitir fortaleza, pero sus ojos revelaban su nerviosismo. A pesar de su embarazo, la situación que había causado pesaba más que cualquier justificación que pudiera ofrecer. La sala estaba llena, y el murmullo de la multitud creaba un ambiente de tensión palpable. Cuando se presentaron las pruebas, el fiscal mostró la grabación de seguridad en la que se veía a Carla sirviendo el plato de camarones a Jaime. La imagen era clara, su sonrisa mientras le entregaba el plato fue suficiente para revivir el horror de aquella noche. Las reacciones de los presentes eran un eco de incredulidad y rechazo. La propia Carla intentó desviar la culpa, alegando que no había intención de hacer daño, pero su defensa fue débil y poco convincente. Jaime, por su parte, se mostró firme. Al ser llamado a testificar, habló con claridad y determinación sobre lo que había vivido. Relató cómo la intoxicación casi le costó la vida y cómo ese incidente había afectado su relación con la protagonista y su futuro. Su decisión de pedir el divorcio en medio del juicio sorprendió a todos, pero yo sabía que era lo correcto. No podía seguir atado a una persona que había puesto en peligro su vida. El juez, después de escuchar los testimonios y ver las evidencias, no dudó en emitir una sentencia severa. Carla fue condenada, y sus manipulaciones no pasaron desapercibidas. A pesar de su estado, la justicia prevaleció. Al salir del tribunal, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Aunque era un capítulo doloroso, el fallo nos permitía seguir adelante. Había que reconstruir nuestras vidas y aprender a vivir con las secuelas de lo sucedido, pero al menos ahora teníamos una claridad que antes nos había sido negada. Después del juicio, la vida en casa cambió. Pablo y yo sabíamos que debíamos hablar con Jaime sobre lo sucedido. A medida que nos preparábamos para esa conversación difícil, la inquietud se apoderó de mí. Quería protegerlo, pero también era importante ser honesta. Una noche, mientras cenábamos, Pablo sugirió que le contáramos la verdad de manera simple. Debemos explicarle que todo está bien, que su tía ya no puede hacerle daño, dijo. Así lo hicimos, adaptando nuestras palabras a su nivel de comprensión. Mientras lidiábamos con esto, también comencé a recibir tratamiento prenatal para asegurar el bienestar de mi embarazo. Los chequeos médicos se convirtieron en una fuente de consuelo. Cada latido del corazón del bebé me recordaba que la vida continuaba a pesar del dolor pasado.
La noticia de la condena de Carla llegó. Ella fue declarada culpable y enviada a prisión. Aunque sentí un alivio, también una tristeza por lo que había sido. La experiencia nos unió más, y decidimos concentrarnos en crear un ambiente familiar lleno de amor y esperanza. Disfrutando cada pequeño momento juntos, el tiempo siguió su curso, y la vida nos presentó un nuevo capítulo lleno de promesas. Finalmente, llegó el día que tanto había esperado, el nacimiento de nuestra hija. La sala de partos estaba llena de emoción y nervios, y cuando escuché el llanto de mi pequeña, una ola de amor y felicidad me inundó. Supe que, a pesar de todo el dolor y las dificultades que habíamos enfrentado, habíamos creado algo hermoso. La llegada de la niña fue como un bálsamo para nuestras almas. Pablo y yo nos miramos, sabiendo que habíamos superado juntos una tormenta que nos había puesto a prueba. Cada día, mientras cuidábamos a nuestra hija, aprendíamos a disfrutar de las pequeñas cosas, las sonrisas, los susurros, y esos momentos en que simplemente nos observábamos, comprendiendo que habíamos sobrevivido y que juntos, habíamos formado una familia. A medida que la vida continuaba, comencé a compartir nuestra historia en las redes sociales. No solo para desahogarme, sino para ayudar a otros que pudieran estar enfrentando situaciones similares. En cada publicación, agradecía a todos los que nos habían apoyado a lo largo de este viaje. La comunidad que se formó a nuestro alrededor fue reconfortante y motivadora. Así que, con el corazón lleno de gratitud, decidí invitar a todos a suscribirse a nuestro canal, donde compartiría no solo los retos, sino también las alegrías de ser madre y construir una familia unida. Con cada me gusta y cada nuevo suscriptor, me sentía más conectada con aquellos que entendían la profundidad de nuestra experiencia. La vida sigue adelante, y ahora, aunque las sombras del pasado aún están presentes, la luz de mi hija ilumina nuestro camino. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!